Y mientras yo me preparo, usted va preparando su corazón. Usted va preparando la atmósfera de su corazón para, recibir palabra. Voy a hacer una oración breve para que podamos entrar en esa atmósfera. Padre, en esta hora yo te doy gracias. Señor, te doy gracias por esta oportunidad. Gracias por este privilegio, Señor. Gracias porque los encuentros que tenemos contigo son encuentros divinos. Encuentros donde cambias nuestra vida para agradarte más a ti, Señor. Padre, hoy en esta hora yo te pido, Señor amado, que esta palabra que va a ser predicada a través de tus siervos, Señor, llegue profundo a los corazones, Señor, que haga rema en cada corazón, Señor, Padre, que sea de revelación, Padre, que no sea solo información, sino que sea revelación y transformación, porque tu palabra transforma. Cuando tu palabra llega, Señor Padre, transforma y hay un cambio, Señor, y eso es lo que queremos en nuestras vidas, una transformación de adentro hacia afuera, que todo el mundo pueda ver que eres tú en nuestra vida, Señor. Gracias por esta oportunidad. Gracias por cada uno de los hermanos que está aquí, Señor. En el nombre poderoso de Jesús oro. Amén, amén y amén. Amén. Perdón, déjame limpiarme los ojos. Gracias. ¿Cuántos están contentos de estar en la casa del Señor? Amén. Bien. Cuando el Señor puso en nuestro corazón, ¿verdad? Que nosotros hacer iglesia, venimos de una casa apostólica. Y sobre esta casa se profetizó también, es una casa apostólica. Y una casa apostólica lo que hace es hacer discípulos y enviar discípulos. Y eso fue lo que hicieron en nuestra casa. Y yo sé que el Señor tiene propósito con cada uno de los que está aquí. Con cada uno de los que está aquí. Y usted lo ve así. Pero yo veo como Eliseo, como veía Elías. Yo no veo a ustedes solamente. Hay una multitud de gente a su alrededor que usted todavía no conoce, que no ha visto, pero están ahí. Están ahí. Están ahí. Más son los que están con nosotros que los que están en contra de nosotros. Créase en el nombre de Jesús. Y hoy el Señor me ha encomendado la tarea de predicar sobre el tema gemidos indecibles y lenguas. Gemidos indecibles y lenguas. Y yo no sé si usted en ocasiones se ha encontrado en periodos de oración donde usted no sabe qué decirle al Señor, donde usted no sabe cómo orarle a Dios. Mire, hay una razón y se encuentra en Romanos 8:26, donde nos habla de los gemidos indecibles. Romanos 8:26, y muchos probablemente conocerán, ¿verdad? Así que le voy a dar tiempo a que lo encuentre. Romanos 8:26 se encuentra en el Nuevo Testamento. Y si usted va, Hechos Romanos, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Hechos Romanos, ahí lo va a encontrar. Y vamos a ir al capítulo 8, versículo 26, y vamos a ir a otros versículos también en la Biblia para hacer soporte a la palabra que queremos traer en este día. Romanos 8:26. Y leo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
Y dice así: y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu intercede por nosotros con gemidos indecibles. El Señor añade bendición a su palabra. Mire qué interesante este versículo aquí. Fíjese lo que nos muestra este versículo, que nos dice que hay algo que nosotros tenemos y que a veces nos encontramos en nuestra oración que no sabemos cómo pedir, que el Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos indecibles, pero es por una razón específica. Es porque somos débiles. Es porque tenemos algo en nuestra humanidad que nos hace débiles. Y nada más lo que usted tiene que hacer es, mire, levantar su manita por aquí y pellizcarse por aquí, o se pellizca por aquí, y lo que va a agarrar es que carne, ¿verdad? Y tenemos la carne, que es nuestra debilidad, que eso es lo que llama la palabra del Señor, ¿verdad? Que tenemos una lucha contra nuestra carne, porque la carne, ¿qué quiere hacer la carne? La carne quiere hacer las cosas que son las que no son de Dios. Las cosas que no le agradan a nuestro Padre Celestial, eso es lo que quiere hacer la carne. Y cuando nosotros estamos orando, este verso nos dice que no sabemos cómo pedir, o ¿qué sabemos nosotros cómo pedir? Por eso es que el Espíritu Santo intercede por nosotros con esos gemidos indecibles y nos acompaña en nuestra debilidad, porque cuando nosotros quizás podamos orar y podamos comenzar a pedir cosas, mire que están fuera de lo que es la voluntad del Señor, y podamos empezar a pedir para nosotros, para nuestro orgullo, para nuestra vanidad, para nuestras cosas, que son cosas que el Señor en ese momento no tiene para nosotros, ¿verdad? Estamos en nuestra debilidad. El Espíritu Santo entra y comienza a ayudarnos en la oración, con esos gemidos indecibles que van al Padre Celestial, porque cuando no lo sabemos orar, el Espíritu Santo que habita en nosotros, Él toma control entonces y comienza a llevar eso que nosotros queremos pedir al Señor, pero que no sabemos cómo expresarlo, lo lleva delante de la presencia del Señor, delante del trono de la gracia, para que halle el favor y la gracia del Señor, para que nosotros hallemos favor y gracia delante de Dios. Eso es lo que hace el Espíritu Santo cuando intercede por nosotros con esos gemidos indecibles. Y cuando hablamos de la carne, nos referimos a este cuerpo corrompido por el pecado que pasó en el Edén, ¿verdad? Porque todos conocemos que cuando Adán y Eva pecaron, nosotros heredamos ese pecado. Y ya, mire, ya no nos podemos quitar de esa forma, de que somos débiles en la carne. Si ellos no hubiesen pecado, pues fuera una historia distinta. Pero ahora, cuando ellos pecaron, nosotros por consecuencia fuimos destituidos de la gloria de Dios. La palabra lo dice: por cuando todos pecaron, todos fueron destituidos de la gloria de Dios. Y tenemos esa batalla ahora contra la carne, que la carne quiere hacer las cosas que no son de Dios. La carne quiere hacer todo lo que es el placer que ofrece el mundo. La carne quiere hacer todo lo que me da orgullo a mí y me beneficia solamente a mí, pero no le hace beneficio al otro. Todo eso es lo que quiere la carne. Pero entonces, como no sé pedir y soy orgulloso y soy pretencioso, el Espíritu Santo tiene que entrar para que yo, entonces, cuando esté orando, esa oración pueda llegar al cielo con las palabras correctas, con el tono correcto, para que Dios pueda abrir esa puerta en mi oración a lo que yo le estoy pidiendo. Amén. Mire lo que dice la Biblia en 1 de Juan, el capítulo 2, versículo 16. No lo tienen que buscar. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Todo eso proviene del mundo. Todos esos deseos carnales, todo eso que nosotros pedimos en ocasiones, proviene del mundo, no proviene de Dios. Así que en gran parte lo que nosotros estamos luchando y por lo que nosotros somos débiles son esos deseos que tenemos de la carne. Por eso es que, mire, tenemos que tratar de dominar la carne. Por eso es que nosotros, Pablo decía, las cosas que quiero hacer no hago,
Y las cosas que hago y las cosas que no hago son las que no quiero hacer, son las que hago. Porque he tenido una batalla con la carne. Porque cuando tú tratas de hacer las cosas que son de arriba, la carne se va a tratar de imponer para que tú no las hagas, para que tú no recibas la gloria del Señor sobre tu vida. Y va a tratar de evadir, va a tratar de, mire, cuando usted esté orando, va a tratar de sacarte de la oración, mire, con tentaciones y con cosas aquí y allá, te va a poner a pensar en otras cosas también para que tú no te enfoques en la oración, porque la carne está arando para buscar lo suyo. Y por eso era que Pablo decía que tenemos que tratar de dominar la carne. Y una de las maneras que nosotros podemos dominar la carne es cuando nosotros vamos a orar e intercedemos con esos gemidos indecibles con el Espíritu Santo. Cuando nosotros venimos a Cristo, ¿verdad? Cuando nosotros aceptamos al Señor como nuestro exclusivo Salvador, ahí es que comienza una transformación en nuestra vida. Dios deposita al Espíritu Santo sobre nuestra vida. Y ese Espíritu Santo transforma nuestro espíritu. Porque nosotros estamos compuestos de tres cosas: cuerpo, alma, espíritu, alma y cuerpo. De eso es que estamos compuestos. El Espíritu Santo de Dios, que conoce todo lo de Dios, entra a nuestra vida y entonces comienza a edificar nuestro espíritu. Él comienza a edificar nuestro espíritu porque Él tiene los conocimientos de Dios, porque Él tiene el pleno conocimiento de lo que Dios quiere para nuestra vida. Él comienza, mire, a darle, mire, vitamina a nuestro espíritu, alimento a nuestro espíritu, para que entonces nuestro espíritu pueda alimentar nuestra alma, que es donde están todos esos deseos, ¿verdad? Sale nuestra personalidad y todas esas cosas que nos hacen ser lo que somos, sale de nuestra alma. Y para que nuestra alma pueda ser sanada, nuestro espíritu primero tiene que ser sanado para que nuestra alma sea sanada. Y luego nuestro cuerpo va a actuar correspondientemente. Amén. Así que Pablo dice en el libro de Gálatas que si nosotros queremos tener victoria en la oración, necesitamos dominar la carne. Por eso es que el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad, porque nosotros mismos en nuestras fuerzas no dominamos la carne. Por eso es que el Espíritu Santo nos tiene que ayudar, tiene que interceder por nosotros, tiene que ir al Padre Celestial para que nosotros podamos hallar gracia en nuestro Padre. La vida del creyente es una vida de oración, es una vida de lectura de la palabra, hermano. Si usted es un creyente, usted tiene que tener una vida de oración. Usted no puede andar la vida como creyente y pasar días, semanas sin orar, levantarse y no orar. Usted no puede, porque entonces usted está más propenso a caer ante las artimañas del enemigo, porque está débil en el espíritu. La oración no va a ser fuerte. Y la vida del creyente es una vida de oración, una vida de lectura de la palabra, una parte de ayuno. Pero la oración es una parte vital y es una de las herramientas importantes que el Señor nos ha dado para que nosotros podamos batallar contra las artimañas del enemigo. Pero si sabiendo que nuestra debilidad es la carne y en nuestra fuerza no lo podemos combatir, pues necesitamos que el Espíritu Santo entre y nos ayude. Sabiendo ya eso, que nosotros no podemos porque nuestra carne es débil, pues entonces, ¿qué necesitamos? La ayuda del Espíritu Santo para que Él entre en nuestra vida y nos haga más fuertes y nosotros podamos dominar la carne y entonces podamos orar como el Espíritu Santo quiere que nosotros oremos. Amén. No hay duda alguna que cuando Jesucristo vino a morir por nosotros, morir y ser crucificado y resucitar, cuando Él se fuera, Dios tenía que dejar a una persona de la Trinidad aquí con nosotros, porque nosotros no íbamos a poder ser suficientes para lo que había de venir, para lo que íbamos a enfrentar. Y por eso tuvo que dejar al Espíritu Santo para que nos ayudara a nosotros a batallar con esa debilidad que nosotros tenemos. Él dejó al Espíritu Santo por esa razón y por ese propósito. Y por ahí habrá varias personas, varios evangélicos, varios religiosos que dirán:
o que no creerán, que dicen ser cristianos y no creen en el ministerio del Espíritu Santo. Hay de aquellos que no creen en el ministerio del Espíritu Santo, porque la palabra de Dios lo dice. Y estas señales seguirán a los que creen. Hablarán en nuevas lenguas. Y cuando tú hablas en nuevas lenguas es porque tienes la unción del Espíritu Santo sobre tu vida. Por eso es que hay lugares donde tú entras y tú lo que ves, y tú lo que oyes es distracción, lo que oyes es muerte, lo que oyes es podredumbre, porque lo que no creen en el poder del Espíritu Santo, en la obra del Espíritu Santo para la iglesia de ahora. Hay iglesias que creen que esa obra del Espíritu Santo fue solamente hasta ese tiempo de los apóstoles y que ya eso cesó y que el Espíritu Santo no existe más. Eso no es cierto, eso no es así, no crean. Eso es lo que se ha tratado de hacer, eso es lo que ha tratado de hacer el enemigo. Porque como el enemigo sabe que muchos creemos en el Espíritu Santo, ¿verdad? Porque lo dice la palabra, él ha tratado de meterse como mentiroso, piadoso entre algunos líderes cristianos para que no crean en el ministerio del Espíritu Santo. Y por eso es que hay iglesias confundidas, por eso es que hay lugares donde usted entra, mire, usted no siente nada. Por eso es que usted va a lugares y lo que usted ve mire, es una locura, ¿verdad? Porque no lo puede entender, cómo no se puede hablar del Espíritu Santo, cómo no puede manejar o mostrar, ver personas, mire, hablando en lenguas, pensando en el Espíritu, no lo reconoce. Cuando usted le habla del Espíritu Santo, le ponen una cara como que, ¿de qué tú estás hablando? Porque no lo entienden. Y eso es lo que necesitamos nosotros en nuestra vida. Número uno, nuestra debilidad es la carne. Cosas que nos hacen débiles, ¿verdad? La carne. Dos, el versículo nos dice que no sabemos cómo pedir lo que conviene. Y eso a veces nos pasa porque como somos humanos, seres humanos, estamos propensos a fallar. Estamos propensos a batallar. Pero cuando más y más nosotros nos metemos, miren, en esa vida de oración y buscamos más del Señor, cada día, mire, no tiene que ser 30 minutos, una hora. Si usted no tiene, mire, usted no puede hacer 30 minutos, dedíquele 10, empieza con 5, 10 y usted va haciendo incrementos, pero mientras más y más usted se vaya haciendo esa disciplina en su oración para que el Señor le ayude, mire, a saber cómo orar, para que ore en el Espíritu, mire, usted va a dejar de ser débil en la carne y va a ser más agudo en el Espíritu y va a poder detectar las cosas que la carne está tratando de hacer, pero usted las va a poder confrontar, usted las va a poder batallar, porque usted está siendo, mire, diligente en la obediencia al Padre Celestial. Amén. Por eso es que necesitamos ser agudos en el Espíritu. Porque a veces estamos tan dormidos espiritualmente, que tenemos al diablo de frente y no lo sabemos. Lo tenemos de frente y no lo sabemos. Puede ser, mire, puede ser un vecino, puede ser un familiar, puede ser un amigo que está siendo utilizado por el enemigo. Pero mire, cuando el Espíritu Santo habita en nosotros, y cuando nosotros somos discernidos en el Espíritu, no hay diablo que nos confunda. Usted va a tener la persona de frente y usted va a decir, diablito, aquí tú no vienes, diablito, aquí tú no te presentas, aquí no sé quién tú eres, aunque tú estés usando otro cuerpo, porque eso es lo que él hace. Él necesita un cuerpo para él poder manifestarse. Y por eso es que hay gente que son propensas a que el enemigo, mire, se cuelen ellos. Y no es que ellos quieran que el enemigo se cuele porque no está en ellos, pero es que son débiles. Y el enemigo, mire, ahí es que se cuelan. Y como le dije, familiares, amigos, hermanos, cualquiera. Pero cuando estamos agudos en el Espíritu, nosotros vamos a saber quién es de Dios y quién no. Y vamos a poder llamar las cosas que no son como si fuesen. Y vamos a poder decirle, aquí tú no tienes autoridad, te reprendo en el nombre poderoso de Jesús. Y te vas fuera en el nombre poderoso de Jesús. Y así es que tenemos que ser nosotros en el Espíritu, agudos en el Espíritu, disciplinados. Y esa ayuda nos la da el Espíritu Santo.
Mire lo que dice Primera de Corintios, capítulo 2, versos 10 al 11. Porque es que el Espíritu, necesitamos del Espíritu Santo sobre nuestra vida. Y porque el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra oración. Porque dice, Primera de Corintios, capítulo 2, versos 10 al 11, el Espíritu Santo escudriña todo, aún lo más profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Así que el Espíritu Santo es el que sabe y conoce a Dios. Mire, cómo Dios piensa, cómo Dios quiere hacer, la voluntad de Dios. Conoce a Dios de arriba abajo, lo conoce todo, porque mire, Él es parte de la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y conoce a Dios de arriba abajo. Y por cuanto Él conoce a Dios de arriba abajo, Él sabe ayudarte en tu oración, porque Él quiere para ti lo que Dios está pidiendo, lo que Dios quiere, porque Él lo conoce. Y por eso es que necesitamos nosotros al Espíritu Santo en nuestra vida. Porque ¿quién mejor que Él si Él conoce a Dios completamente? Si Él escudriña los pensamientos de Dios, dice la palabra. Él lo conoce todo. A ese es el que necesitamos en nuestra vida. Y vea qué profundo este pasaje. ¿Y cómo es que el Espíritu Santo intercede por nosotros? Mire, con gemidos indecibles. ¿Y qué son los gemidos indecibles? Mire, eso es una expresión. Es una expresión que tenemos en nuestro corazón. Es algo que nosotros sufrimos. Y no me estoy refiriendo a un sufrimiento, a una agonía por algo que sucedió. Porque este sufrimiento y este sentimiento que tenemos en nuestro corazón proviene más porque como creyentes sabemos que hay vidas que se tienen que salvar. Hay vidas que tienen que venir a los pies de Cristo. Y sufrimos cada vez que pasa el día, cada vez que pasan las horas, cada vez que pasa el tiempo. Y sabemos que tenemos familiares, que tenemos amigos, que nosotros llevamos predicándole la palabra del Señor y no han llegado a los pies de Cristo. Nuestra alma, nuestro espíritu sufre por eso. Y estamos gimiendo en el espíritu para que Dios haga algo, para que Dios transforme, para que Dios venga sobre cada vida y el Señor haga una revolución y transforme esos corazones y pueda venir un arrepentimiento sobre esa vida y puedan llegar a los pies de Cristo. Eso es lo que conocemos como los gemidos. Es una expresión que nosotros no podemos poner quizás en palabras, pero está ahí. Y por eso es que esos gemidos quizás no salen en palabras, quizás no salen como nosotros queremos que salgan, pero es algo que está dentro de nosotros, que Dios conoce, porque estamos gimiendo, porque estamos, mire, con ese sufrimiento dentro por esa persona. Eso lo tenemos ahí dentro, que el Señor conoce. Y el Espíritu Santo entra en ese momento para que esos gemidos que nosotros tenemos, mire, Él los pueda llevar delante de la presencia del Señor. Y el Señor pueda, mire, derramar de su bendición. Para que esa oración que nosotros tenemos sea contestada. Para que esa persona que nosotros queremos que venga a los pies de Cristo sea salva. Para que esa vida que llevamos tiempo predicándole llegue a los pies de Cristo. Por eso es que nosotros gemimos y tenemos ese sufrimiento por dentro. Pero es porque anhelamos que las vidas lleguen a los pies de Cristo. Es un dolor que nosotros tenemos dentro. ¿A cuántos de ustedes no le pasa? Ustedes conocen, miren, nosotros conocemos el Evangelio. Conocemos lo que dice la palabra, lo que ha de venir, los sucesos que han de acontecer. Y ver que la humanidad se pierde. Mire, para el creyente eso debe ser, mire, un lamento, un sufrimiento de que lo que viene no es bueno. Y para el creyente debe ser, Señor, ¿qué tengo que hacer para que esas vidas se salven? ¿Cuál es mi propósito para que esas vidas lleguen a los pies de Cristo?
cuando oramos, le pedimos al Señor, Señor, no sé cómo pedir, no sé qué hacer, no sé de qué manera orar, pero Señor, yo sé que el Espíritu Santo está ahí y Él está intercediendo por mí y Él va al trono de la gracia con esos gemidos que yo no puedo expresar. Él los toma y Él los lleva delante de ti para que tú los puedas entender, Señor. Cuando nosotros tenemos esos gemidos y dejamos que el Espíritu Santo obre, mire, comenzamos a ver lo sobrenatural de Dios sobre nuestra vida. Comenzamos a ver las cosas que no son como si estuvieran pasando en realidad. Comenzamos a ver cosas que antes no veíamos. Cosas que antes no escuchábamos, las vamos a comenzar a escuchar. Cosas que antes nosotros no entendíamos, las vamos a comenzar a entender. Porque el Señor y el Espíritu Santo están intercediendo, están dentro de nosotros y Él está intercediendo ante el Padre. Miren lo que nos dice Gálatas 4:19. Esto era lo que Pablo le decía a la iglesia de Galacia. Hijitos míos, porque les vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Imagínese usted, Pablo hablando, sufro por ustedes con dolores de parto. Un hombre sufriendo con dolores de parto. Mire, el hombre no conoce ese dolor, porque ese dolor lo conoce la mujer. Mejor lo conoce la mujer. Mire, y usted sabe que la mujer, a la que Dios le ha dado la oportunidad de ser madre y de parir hijos, dar a luz naturalmente, sabe cuál es ese dolor. Y la mujer utiliza todo, mire, utiliza sus manos, sus pies, su cabeza, sus dientes, utiliza todo, mire, usted no sabe. Si no ha estado ahí, usted no sabe. Pero mire, cuídese de que si usted está ahí no recibe un golpetazo, porque la mujer cuando está en ese dolor de dar a luz, mire, es que tiene que parir ese milagro. Y a veces, y eso era lo que Pablo estaba sufriendo aquí en este versículo, él estaba sufriendo un milagro, tratando de parir un milagro en el Espíritu para que Dios fuera formado, para que Cristo fuera formado en ellos. Y a veces nos encontramos nosotros así en nuestra vida, pariendo un milagro espiritualmente para que Dios se forme en otra persona. A veces nos encontramos así, personas que llevamos predicándole, y usted dice, pero esta persona no entiende. Señor, mire, haz algo en su vida, entra en su vida, Señor Padre, pero la persona no entiende. Y nosotros estamos ahí sufriendo como dolores de parto por esa persona. Quizás usted tiene un familiar en su vida, un hermano, a un amigo. Cuando tenemos eso, cuando sufrimos de esa manera, es porque, mire, es porque tenemos el deseo y el anhelo de que esa persona venga a los pies de Cristo. Y en este versículo Pablo le está hablando a la iglesia de Galacia que ya eran convertidos, pero ellos estaban volviendo a la manera legalista que tenían anteriormente. Estaban volviendo a todas esas cosas que hacían antes de legalismo. Ellos estaban volviendo a eso. Y Pablo decía, estoy sufriendo por ustedes con dolores de parto, pero quiero que Cristo sea formado en ustedes para que dejen esas costumbres legalistas. A veces nosotros estamos sufriendo de esa manera. Hay luchas y hay cosas que son casos perdidos. Hay personas que usted, por más que le hable, no van a recibir. Y eso es lo que dice la palabra también, que no le echemos perla a los cerdos, porque hay personas que realmente, miren, no lo van a recibir. Pero el Señor te va a dejar saber quiénes son esas personas a las cuales tú le vas a hablar de la palabra del Señor. El Señor te va a dejar saber. Pero la voluntad de Dios es que todos procedan al arrepentimiento y que nadie se pierda. Esa es la voluntad de Dios.
Pero el Señor sabe que no todos van a venir al arrepentimiento, no todos van a llegar. Mira, el Señor sabe que cuando vino Jesucristo aquí a la tierra, dice la palabra del Señor, que a los suyos vino y no les recibieron. Siendo el pueblo escogido de Dios, siendo ellos el pueblo que Dios escogió desde la fundación del mundo, ser su pueblo, ellos mismos no les recibieron. Y por consecuencia, es que estamos usted y yo aquí, por esa gracia inmerecida que el Señor tuvo con nosotros. Mire, y podemos ser llamados hijos de Dios. ¿Qué regalo más bonito tenemos nosotros? Que por gracia recibimos ser llamados hijos de Dios. Y porque nosotros tenemos ese regalo y lo recibimos, es que nosotros queremos dar ese regalo a otros también. Y que otros reciban de la palabra del Señor. Mire, eso debe ser de alegría para nosotros. Cuando una persona viene a los pies de Cristo, así sea una, dice que allá arriba de los cielos hay fiesta. Aún sea solo una que llega a los pies de Cristo. Y eso debe ser de gozo para nosotros. Por eso es que el creyente se debe levantar cada día. Mire, con la mente en que ¿quién me puedo ganar para Cristo hoy? ¿A quién yo le puedo predicar de la palabra del Señor? ¿A quién yo le puedo hablar del Evangelio? ¿A quién yo le puedo hablar de esta buena nueva de salvación que yo recibí y que yo quiero que otros reciban? Y a veces no va a ser que tú digas palabras y le prediques, pero solamente el ejemplo de lo que tú haces, cómo tú te comportas, habla mucho más de las palabras que tú puedes decir. Porque como dicen por ahí, las palabras se las lleva el viento. Y ahí dice que, mire, por ahí dicen a veces, cuando la gente habla mucho, eso es lo que hay es boca nada más. Dicen por ahí, ¿verdad? Pues mire, prefiera usted ser solamente ejemplo y que su ejemplo modele el amor de Cristo, que hablar, y que su ejemplo diga lo contrario. Amén. Porque de esos hay muchos por ahí. Y por eso es que hay muchos perdidos también. Porque muchos hablaron, pero las acciones no eran correspondientes a lo que habían hablado. Y por eso es que hay muchos perdidos. Y eso era lo que Pablo estaba sufriendo. Tenía esos dolores de parto espirituales porque necesitaba que esa iglesia de Galacia, mire, Cristo se formara en ellos. Y como había dicho, mire, la mujer es la mejor que conoce esos dolores. Si hablamos de parto, las que han dado a luz naturalmente saben que ese es un dolor fuerte. Yo sé que mi esposa dio a luz 2 hijos, ¿verdad? Naturalmente, ninguno fue por cesárea, y no que la cesárea sea algo incorrecto, pero porque hay complicaciones que se dan, que se tiene que hacer para que se salve ese niño. Y estoy muy de acuerdo con eso también. Y eso es, mire, eso es de Dios también, porque el Señor puso la ciencia ahí para que, mire, para que esa vida no se pierda, ¿verdad? Amén. Pero esos dolores que de dar a luz, mire, dice, cuando las mujeres en el Medio Oriente están tratando de dar a luz un milagro, dice que se ponen en una posición como fetal, porque están, miren, orando, se están gimiendo por dar a luz un milagro. Y qué milagro más grande que nosotros podamos, mediante nuestras palabras y ejemplo, traer una vida a los pies de Cristo. Mire, eso es arrebatarle una vida al enemigo. Eso es arrebatarle una vida al diablo. Lo que el creyente debe estar buscando diariamente es arrebatarle una vida al enemigo. Por eso es que Pablo quería que la iglesia de Galacia se formara, Cristo se formara en ellos, para que ellos de una buena vez fueran creyentes de verdad y no de palabras, sino que se formara Cristo en ellos. Y eso es lo que nosotros necesitamos que pase en nuestra vida, que Cristo se forme en nosotros. Gracias, Dios. Nosotros damos a los milagros, ya sea la conversión de una persona,
que vino a los pies de Cristo, ya sea la reconciliación de esa persona que por mucho tiempo llevaba apartada del Señor, pero volvió. Es bien importante para nosotros que pasemos de una oración general, de una simple oración a Señor bendice mi casa, Señor bendice mi familia. Es bien importante que pasemos de una oración general a una oración más espiritual, en el Espíritu gimiendo por las vidas que están allá afuera. Sí, el Señor, esas oraciones no son malas, pero ¿cuántas veces nosotros oramos por las vidas que están allá afuera, que necesitan de Cristo? ¿Cuántas veces nosotros oramos gimiendo, sufriendo por esas personas porque sabemos en la vida en que están y las cosas que han de venir? Necesitamos pasar de una oración general a una oración en el Espíritu que gime por esas vidas. Y Pablo conocía bien este tipo de oración, porque eso era lo que él estaba orando en ese momento por la iglesia de Galacia en el Espíritu, gimiendo por ellos para que Cristo fuera formado en ellos. Miren lo que dice el libro de Isaías, donde el pueblo de Israel, en un momento dado, mediante esos gemidos y ese tiempo que ellos pasaban de dolores de parto, cuando suceden esos gemidos, cuando tenemos oraciones en gemidos, que oramos al Espíritu Santo, que el Espíritu Santo toma esa oración y la lleva al trono de la gracia, mire, a veces suceden cosas instantáneas, cosas que llevaban tiempo, que no se resolvían y se resuelven instantáneamente, porque el Espíritu Santo se metió en medio y comenzó a interceder por nosotros. Mire lo que sucedió con el pueblo de Israel. Ellos no tenían el Espíritu Santo en ese entonces, pero dice en el libro de Isaías, el capítulo 66, versículo 8, ellos no tenían el Espíritu Santo entonces, pero el pueblo de Israel estuvo en dolores de parto y dio a sus hijos inmediatamente. Esto refiriéndose a sus hijos de la nación de Israel como tal. Y cuando se refiere a dolores de parto, se refiere a toda la opresión que el pueblo de Israel estaba pasando en ese tiempo. No un dolor de parto físico, pero un dolor de parto espiritual. El físico también en ese entonces, por la opresión que pasaban, pero era un ataque constante que ellos tenían. Pero cuando el profeta Isaías profetiza esto en el capítulo 66, versículo 8, es porque, mire, ellos estaban sufriendo ataques constantes que ellos recibían de la opresión de los filisteos, siendo cautivos por Babilonia, todo lo que el pueblo de Israel pasó. Ahí es que el profeta Isaías hace esta profecía, donde dice que Dios le dio, diciendo en cuanto a acción, tuvo dolores de parto, dio a luz sus hijos, eso refiriéndose a algo repentino. Pero dentro de esos versos nos hace una pregunta, donde dice, ¿podrá la tierra dar su fruto al día siguiente o inmediatamente? No, la tierra no puede dar su fruto. Tú siembras una planta y la tierra no va a dar su fruto al día siguiente. ¿O podrá una nación ser formada al día siguiente? Tampoco, porque la nación no es formada de un día a otro. Pero en esta profecía que habla de que Sión dio a sus hijos inmediatamente, se refiere a el pueblo de Israel. El pueblo de Israel, y lo tengo aquí presente, y esto sucedió, mire, si en esos días que el pueblo de Israel estuvo en dolores de parto, yo me puse a buscar por qué aparece eso en la Biblia. ¿Por qué aparece que ellos estuvieron en dolores de parto? ¿Por qué dice que dieron sus hijos instantáneamente? Y es porque el 14 de mayo de 1948, el mandato británico sobre Palestina expiró. Y ese mismo día, 14 de mayo de 1948, se declaró la nación de Israel, o se formó el Estado de Israel como independiente en ese mismo día.
cuando el profeta Isaías, y para muchos teólogos, este suceso es una profecía cumplida de lo que decía Isaías 66:8, donde la nación de Israel comienza a ser proclamada, comenzó y se instituyó como proclamada Estado de Israel en ese mismo día, independiente. Y esas cosas solo suceden, mire, cuando oramos, cuando intercedemos con gemidos, y cuando el Espíritu Santo, mire, toma esa oración y la lleva al trono de la gracia. Esas cosas suceden. Y eso yo lo creo en el nombre de Jesús. Yo creo que para tu vida vienen cosas que cuando tú comiences a gemir, cuando tú comiences a orar en el Espíritu, para tu vida vienen cosas que tú a lo mejor no estabas esperando, pero van a suceder de manera instantánea, van a suceder de repente. El de repente del Señor se va a llegar a tu vida, a tus hijos, a tu casa, y vas a comenzar a ver cosas que antes no veías, vas a comenzar a escuchar cosas que antes no veías, vas a comenzar a hacer cosas que antes no podías hacer. Ese milagro de sanación va a llegar a tu vida. Si estabas buscando ser sanado de cualquier tipo de enfermedad, ya sea dolores de la espalda, ya sea que no podías escuchar, sea lo que sea, mire, cuando tú comienzas a orar en el Espíritu, cuando el Espíritu Santo comienza a interceder con deseos indecibles, mire, van a comenzar a suceder cosas en tu vida que tú nunca habías pensado que iban a suceder. Amén. Así que esa es una de las maneras en las que nosotros podemos orar. En el Espíritu, con gemidos. Y la otra manera que yo les quiero traer es el orar en lenguas. Cuando hablamos en lenguas, cuando intercedemos en lenguas. Porque mire, el diablo se ha dado la tarea de que nosotros, o de que muchos no crean que el hablar en lenguas proviene de Dios. Pero eso es una mentira del diablo que tenemos que romper ahora. Que tenemos que romper, porque mire, eso no viene de Dios. Eso solamente viene del enemigo Satanás. Que él quiere lo contrario, él quiere hacer lo contrario a lo que Dios quiere hacer en tu vida. Eso es lo que él quiere. Y si Dios quiere que tú hables en lengua, porque eso es beneficioso para ti, porque eso te edifica a ti mismo. Mire, el enemigo quiere lo contrario y te quiere tener confundido. Y por eso es que a veces tú irás a lugares, o a lo mejor si tú no has hablado en lengua, tú estás como confuso. Contra, es que yo no sé si hablar en lengua o no. Yo no sé si eso viene de Cristo. Esa persona no. Eso a mí me parece que eso no es de Dios. Eso me escucha como ficticio. No, mire, eso es el enemigo tratando de crear confusión en tu vida. Eso es el enemigo tratando de que tú, mire, estés confundido y no recibas el poder del Espíritu Santo para poder hablar en lengua. Pero en esta hora, en este día, hoy se cae esa mentira. Hoy se rompe todo el yugo de maldad del diablo. Y hoy comienza, de ahora en adelante, tú comienzas a hablar en lengua. Tú comienzas a hablar en el Espíritu. Cuando tú oras, tú comienzas a decirle al Padre Celestial en las lenguas que Él solo entiende, porque esas lenguas le entiende el Padre Celestial que Él te ha dado específicamente para que tú comiences a gemir, para que tú comiences a hablar en lengua en el Espíritu, en el nombre poderoso de Jesús. Mire lo que dice 1 Corintios 14:2. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, porque el Espíritu habla misterios. Así que el que habla en lenguas, mire, no le está hablando al hombre, porque el hombre no entiende lo que te está diciendo, a menos que Dios le haya dado el don de interpretación a esa persona, a una persona en la iglesia, y esa persona puede interpretar lo que te está diciendo. Es la única manera que va a ser entendido. Pero porque esa otra persona tiene el don de interpretar. Sin embargo, cuando usted está hablando en lengua, usted está hablando con Dios, porque Dios lo entiende a usted. Él fue el que le dio esa lengua. Él entiende lo que usted está diciendo. Él sabe lo que usted está diciendo. Es una comunicación directa entre usted y Dios. Mire, es un vuelo sin escala de aquí a la tierra hacia el cielo, donde esta oración, mire, llega del Espíritu al Padre Celestial, ante el trono de la gracia, que Él entiende lo que usted está diciendo.
Y todo aquel que está hablando con Dios, está orando. Porque nosotros sabemos que orar es hablar con Dios, ya sea orar en el espíritu o orar en palabras naturales que son conocidas. Eso es estar hablando con Dios. Eso es lo que nosotros entendemos, lo que nos dice la palabra. Ahora, pero cuando hablamos en lengua, nadie más nos va a entender, sino solamente Dios. Estamos hablando de los misterios de Dios, los misterios que Él solo entiende. Y por eso es que la ciencia a veces no se puede explicar cuando hablamos en lengua, ¿verdad? Y hay estudios de la ciencia que muestran también qué partes del cerebro se activan cuando una persona habla en lenguas. Hay estudios de eso también. Porque es que el Señor, mire, el Señor ha hecho al ser humano de una manera tal que el plan maestro, el plan magnífico que Él tuvo desde la creación del mundo. Mire, nosotros podemos hablar en lengua. El pueblo de Israel no tuvo eso. Nosotros sí lo tenemos. Es un privilegio para nosotros que podamos hablar en lenguas. Fíjense lo importante que en este verso que dice que nadie lo entiende. Y esto me puso a pensar a mí. Miren esto, porque es que esto, si nadie lo entiende, miren, yo no sé, pero usted agarre de este verso esta parte, porque esto es bien importante. Esto me puso a pensar a mí. Si nadie entiende lo que yo estoy diciendo en lenguas, pues mire, bien sencillo. Satanás no entiende lo que usted está diciendo. Satanás no entiende lo que usted está diciendo. Así que mire, eso que usted está hablando con el Señor, Él no lo va a entender. Y Él debe estar pensando, ¿qué se estará tramando esta persona? ¿Qué se estará tratando de hacer esto contra mí ahora? Porque yo no entiendo lo que ellos están diciendo. Por eso es que usted tiene una persona a su lado, ahí que está, mire, quizás poseída por el enemigo, y está hablando en lengua ahí, y la persona no entiende nada, y estará pensando, ¿qué estará diciendo esta persona ahí, verdad? Que no entiende lo que está diciendo. Pues mire, eso es que usted está hablando misterios con el Señor. Y mire, alégrese de que Satanás no puede entender lo que usted dice, porque no va a saber lo que usted está planificando. Amén. Y si la palabra me dice a mí que hable en lengua, es hablar los misterios de Dios. Esas son cosas que cuando nosotros hablamos con Dios, no conocemos, pues entonces el enemigo no las conoce, no las sabe, son misterios, no los va a entender. Pero ese conocimiento, ese lenguaje llega al Padre eterno, al Padre de la gracia. Llega porque mira, porque Él lo entiende, porque fue el que nos lo dio, Él lo manifestó sobre nuestra vida a través del Espíritu Santo. Satanás no tiene nada que ver en eso. Él podrá conocer muchas lenguas terrenales, pero esa lengua en el Espíritu Él no la conoce. Y cuando hablamos en lenguas que Él no conoce, y lenguas que Dios se reservó, específicamente, reservó ese tipo de idioma para sus hijos, para nosotros sus hijos, para la iglesia de ahora. Mire, son una comunicación directa con el Padre. Por eso es que dice la palabra que se habla misterio con Dios, que Él solo entiende. Pero en el versículo 4, ¿verdad? de Corintios, ahí vamos a ver lo que nos dice. Por 1 Corintios 14:2, vamos a ir al versículo 4, porque es bien importante también lo que nos dice ese versículo. Dice que el que habla lenguas extrañas, a sí mismo se edifica. Dice la palabra del Señor. Por eso es que es bien importante el hablar en lenguas, porque cuando hablamos en lenguas nos estamos llenando nosotros mismos, nos estamos, como lo tenía en inglés, we are rebuilding ourselves, we are rebuilding our structure inside. Nos estamos llenando del Espíritu Santo, estamos creando una construcción nueva, estamos haciendo un upgrade en nuestra vida cuando hablamos en lenguas. Nos hacemos más fuertes en el espíritu.
Y mire lo que dice el verso 5. Así que quisiera que todos vosotros hablaran lenguas. Ese era el deseo de Pablo. Que todos hablen en lenguas. A diferencia de muchos líderes que no creen en las lenguas, ¿verdad? Y no quieren que en su iglesia se hablen lenguas. A diferencia de muchos. Mire, esta casa desea y anhela que cada uno de los que estamos aquí hablen lenguas. Desea que cada uno de los que estamos aquí hablen lenguas, dancen en el Espíritu, mire, que corren en el Espíritu, que lloren en el Espíritu, que adoren en el Espíritu, porque de esa manera es que se manifiesta y nos edificamos los unos a los otros. Amén. Y mire lo que dice el verso 14. Porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora. Y Pablo lo que nos está diciendo es que cuando nosotros oramos en el espíritu, cuando nosotros oramos en lengua, estamos orando en el espíritu. Y ahora, esa lengua que recibimos a través del Espíritu Santo imparte nuestro espíritu. Cuando usted ora en el Espíritu Santo de Dios comienza a impartir a tu espíritu. Comienza a impartir tu espíritu esa lengua extraña. Y nuestro espíritu la utiliza en nuestro cuerpo para que esa lengua extraña pueda salir y pueda ser pronunciada. Pero aquí hay una parte bien importante cuando se refiere al hablar en lenguas. Una parte bien importante. Y esta parte es la de la interpretación de lenguas. Podemos hablar en lenguas. El Señor, es un deseo del Señor que nosotros hablemos en lenguas. Pero debemos pedirle a Dios también que podamos interpretar esa lengua. Porque si usted le pide al Señor que le dé también el don de interpretar la lengua, mira, el Señor también se lo da, porque cosas buenas que uno busca, cosas que el Señor le da a sus hijos. Quizás usted pueda hablar en lenguas y hay otra persona que interprete lo que usted está diciendo. O quizás usted habla en lengua y usted puede interpretar lo que usted está diciendo, porque el Señor imparte eso también, ese don de interpretación de lengua también lo imparte. Y fíjese por qué es tan importante, porque mire lo que dice el versículo 14. Dice que usted puede orar en lenguas desconocidas y que su espíritu ahora ora, pero su entendimiento queda sin fruto. Cuando usted habla en lenguas que no se pueden interpretar, porque no hay nadie que las interprete, dice que su entendimiento queda sin fruto. Y claro está, usted no está entendiendo lo que usted está diciendo, pero sí el Señor lo entiende. Y es necesario que usted le pida a Dios también el poder interpretar esa lengua para que su entendimiento pueda ser y pueda dar fruto. Porque así dice Pablo en el versículo 15, que pues oraré en el Espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el Espíritu, pero también cantaré con el entendimiento. O sea que lo que Pablo está diciendo aquí es bueno orar en lenguas, pero también pidarle al Señor que le dé entendimiento de lo que usted está orando en lenguas, porque eso es bueno, porque así así usted coge entendimiento, así su espíritu entiende también. Dice, oraré en lenguas, pero también oraré en el entendimiento. Cantaré en el espíritu, pero también cantaré en el entendimiento. Y el verso 16 dice, porque si bendices solo con el espíritu, el que ocupa lugar de simple oyente, ¿cómo dirá el amén a tu acción de gracias? Pues no sabe lo que has dicho. Por eso es que cuando hablamos en lenguas, necesitamos que haya una interpretación para que la persona que esté aquí, que llegó recientemente a la iglesia, pueda entender lo que se dijo. Y si no,
Mire, y si no hay un intérprete, Pablo también da unas recomendaciones. Dice el versículo 17, pues tú a la verdad das gracias, pero el otro no se edifica. Cuando hablamos en lenguas, ¿verdad? Es para que seamos edificados nosotros, pero también que las otras personas puedan ser edificadas. Así que es bien importante que nosotros anhelemos el hablar en lenguas, pero también es bien importante que le pidamos al Señor que nos dé el don y despertar ese don de interpretación de lengua en nosotros, para que las demás personas también puedan ser edificadas a través de la lengua que nosotros estamos hablando. El entendimiento es una parte importante y debemos tener mucho cuidado cómo utilizamos el entendimiento, porque si nuestro comportamiento es en la carne, podemos utilizar el entendimiento erróneamente. Así actuamos según la carne. Entonces, por eso es que le tenemos que pedir a Dios que tengamos ese entendimiento del don de lengua, para entonces poder edificar a otros también. Esta carne que nosotros tenemos es más mala que el diablo a veces, ¿verdad? Porque a veces luchamos contra ella, ¿verdad? Tanto y tanto y tanto. A veces nos tira dardos para nosotros caer en confusión, y nosotros mediante esa confusión podemos interpretar algo erróneamente, incorrectamente. En una ocasión Pablo dijo que él dominaba la carne, porque no siendo que predicando él fuera a ser descualificado. Por eso es que nosotros debemos dominar la carne, para que cuando nosotros, mire, oremos, prediquemos, llevemos la palabra del Señor, no vayamos a llevar la palabra del Señor, mire, en la carne, y vayamos a estar diciendo cosas incorrectamente, y por eso confundamos las personas. Amén. Pablo le tenía más miedo a la carne que al mismo diablo. Decía, porque yo sé las cosas que quiere la carne. Ya yo sé, y también sé lo que él quiere, también sé lo que el diablo quiere, pero yo tengo, mire, con esta es la que yo estoy lidiando día a día. Con la carne es la que yo estoy lidiando día a día. Y yo digo, él le tenía más miedo a la carne que al diablo. Así que es importante para nosotros que podamos hablar en lenguas, pero que también Dios nos dé ese don de interpretar las lenguas. Y Pablo aún así hablando lenguas, porque de esto fue lo que él fundó, esa iglesia de Galacia, allá. Mire, una iglesia con el don de lenguas. Él aún así dijo, aún así, teniendo el don de lenguas, él prefería hablar en la iglesia 5 palabras con entendimiento que hablar 10,000 palabras sin entendimiento. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Pues la iglesia no se edifica. Y él prefería eso. Pero esto no significaba el que esté hablando en lenguas, porque no tenga intérprete, deje de hablar en lenguas. No, porque entonces esa persona que está hablando en lenguas, lo que tiene que hacer es bajar el tono de su voz, seguir hablando en lenguas, pero miren, entre usted y Dios, para no crear confusión y para no crear distracción. El verso 27 de ese mismo capítulo dice, si habla alguna lengua extraña, sea esto por 2 o a lo más 3 y por turno, y uno que interprete. Esto es él dando orden dentro de la iglesia cuando se hablaba en lenguas. Porque imagínense todo el mundo hablando en lengua al mismo tiempo y él predicando y llevando la palabra. Y si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. Eso es lo que él dice. Hablen lenguas entre usted y Dios. Pero el anhelo de Pablo era que todos hablaran en lenguas. Porque eso dice él en el versículo 39. Mi anhelo es que todos hablen en lenguas, pero que también profeticen. ¿Y por qué es bien importante para nosotros los creyentes el hablar en lenguas? Y ya con esto termino. Y le voy a pedir al grupo de adoración que pase.
Pablo le dice a la iglesia, a esa iglesia de Galacia, en el versículo 39, así que, hermanos, procura profetizar y no impidáis hablar en lenguas. Así que si usted en medio de la predicación del pastor recibe el don de lenguas, mire, hágalo. Y ahí usted con Dios para que el Señor pueda seguir ministrando a los demás. Es bien importante que nosotros podamos dominar ese don de hablar en lenguas. Pero también es bien importante que nosotros hablemos en lenguas. Porque 2 Corintios 10:4 nos dice que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, para derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Y por eso es que necesitamos el don de hablar en lenguas. Pero es bien importante reconocer 2 puntos rapidito aquí. Tenemos armas para batallar. Y somos un ejército, lo dice aquí. Tenemos armas y somos un ejército. Milicia, refiriéndose a ejército, y armas, refiriéndose al armamento que tenemos para batallar las artimañas del enemigo, las lenguas, de gemidos y el don de lenguas, ¿verdad? El gemir y el don de lenguas son parte de nuestro armamento para nosotros batallar las artimañas del enemigo. Y por eso es que Pablo, este versículo aquí nos dice, y lo vuelvo a repetir, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Cuando hablamos en lenguas, estamos llevando y orando para que todo pensamiento vaya cautivo a la obediencia de Cristo, para que toda persona que esté, actuando de manera incorrecta, para toda persona que esté siendo dirigida por el enemigo, rompemos esa artimaña del enemigo, rompemos ese pensamiento, lo llevamos cautivo a la mente, a la obediencia de Cristo y declaramos que hay una persona libre en el nombre poderoso de Jesús. Nos declaramos libres del pensamiento negativo en el nombre poderoso de Jesús. Declaramos que quien habita en nosotros, en nuestra vida, es el Espíritu Santo, la gracia de Dios sobre nuestra vida, y somos libres porque tenemos armas importantes que son en la milicia, los gemidos y el don de hablar en lengua para batallar y para romper toda artimaña del enemigo en el nombre poderoso de Jesús. Así que si usted, hermano o hermana que está aquí, ha tenido sus momentos en que usted ha batallado en su mente con lo que es el don de hablar en lenguas, yo creo que suficientemente tenemos aquí para decir que proviene de Dios. Y mientras los adoradores continúan, creo que estos puntos suficientes para dejarnos saber que, las lenguas provienen de nuestro Padre Celestial. Y si usted en algún momento de su